A ver, buenas noches con todos. Bueno, ya la presentación hizo el señor anfitrión y bueno, tengo el honor de disertar esta charla sobre el delito de organización criminal y su diferencia con banda criminal. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y decir a los señores participantes que cualquier duda mientras estoy exponiendo, que me interrumpan nomás si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, con toda confianza. Mientras voy disertando, si tienen alguna duda, no hay problema, me interrumpen. Ya, entonces vamos a empezar con el delito de organización criminal y su diferencia con banda criminal. Ya, siguiente. Vamos a empezar tratando sobre la Convención de Palermo. ¿Por qué empezamos con la Convención de Palermo? Esta convención es de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional como antecedente a la tipificación del delito de organización criminal. ¿Por qué? Porque esta convención pues exige a los estados partes, uno de ellos es el Perú, que se penalice la participación del grupo delictivo organizado como delito, ¿no? Penalizar ese delito de organización criminal, ¿no? Y en ese sentido, esta Convención de Palermo dice, ¿no? Cada estado parte adoptará las medidas legislativas, ¿no? Y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometan intencionalmente una de las conductas siguientes o ambas como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva. El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material, y cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado. No, la conducta de toda persona que a sabiendas de la finalidad de actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión participe activamente en actividades ilícitas del grupo delictivo organizado, otras actividades del grupo delictivo organizado a sabiendas que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita. O sea, ¿qué implica esto? Que por mandato, pues, de la Convención de Palermo, hemos tipificado el delito de organización criminal, ¿no? Como un compromiso de todos los estados de sancionar este delito a nivel transnacional, inclusive, ¿no? Organizaciones criminales a nivel nacional y transnacional. Eh, según esta convención de las Naciones Unidas, la Convención de Palermo, en el artículo 2 define por grupo delictivo organizado, se entenderá, nos dice, un grupo estructurado de 3 o más personas, ¿no? Y así efectivamente está regulado ahorita en nuestro Código Penal, en el artículo 317. No, nos dice que se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Entonces, esta tipificación que hace de grupo delictivo organizado, en la que se hace en la Convención de Palermo, que son convenciones de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, eso es lo que nosotros legislativamente se ha incorporado en el artículo 317 de nuestro Código Penal, ¿no? Y aquí tenemos como les hice como un antecedente de dónde nace este delito. Este delito aparece en nuestro Código Penal de 1991, Decreto Legislativo 635. Aparece primero como agrupación ilícita. Así aparece la primera vez este tipo penal en nuestro Código Penal. Nos dice el que forma parte de una agrupación de 2 o más personas destinadas a cometer delitos. Será reprimido por el solo hecho de ser miembro de la agrupación, ¿no? Con pena tal, ¿no? Entonces, siguiente nos dice asociación ilícita, ya no agrupación ilícita, cambio por asociación ilícita, ¿no? El que forma parte de una agrupación de 2 o más personas destinada a cometer delitos será reprimido por el solo hecho de ser miembro de la misma. Como asociación ilícita, también nos dice el Código Penal, ¿no? Posteriormente sale el que constituya, ya no dice el que forma parte de una organización, no dice ya, el que constituya, promueva o integre una organización de 2 o más personas destinadas a cometer delito, ¿no? Eso, hasta ahí era asociación ilícita.
Ya con el artículo 2 del Decreto Legislativo 1244, publicado el 29 de octubre del 2016, ¿no? Aparece el delito de organización criminal por primera vez con ese nombre, ¿no? Y nos dice el tipo penal, el que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas, ¿no? Y acá ya señalan con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se reparten diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos, ¿no? Será reprimido, bueno, con pena privativa de libertad. No, la última modificatoria de esta norma fue mediante la primera disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo 1611, publicada el 21 de diciembre del año pasado, que incorpora pues diversas conductas que agravan el delito. No, y estamos a puertas de una nueva modificación. Como ustedes habrán escuchado, un proyecto de ley que ha sido muy publicitado en los medios televisivos sobre el proyecto de ley 5.981 del 2023, Congreso de la República, que está pendiente de aprobación. Aquí se está dando un concepto más, ¿cómo les digo?, más complejo, para hacer más compleja la tipificación de una organización criminal, ¿no? Y también en este proyecto de ley se están modificando varias normas de investigación, inclusive preliminar, como son, recordarán, para pedir, para notificar a los investigados o claro, a los investigados preliminarmente que se les va a hacer un allanamiento y que tienen que estar presentes con su abogado, ¿no? Hay un proyecto de ley. Ese mismo proyecto de ley modifica el concepto o la definición del tipo penal de organización criminal, ¿no? Que en efecto va a favorecer a muchas organizaciones criminales ahorita que están en plena investigación, ¿no? Y eso ha sido de conocimiento público en los medios de comunicación, que incluso nuestro coordinador de crimen organizado ha salido a los medios a pronunciarse sobre dicha modificación, ¿no? Dicho proyecto de ley. Entonces, esa sería la última modificación que ojalá no prospere, ¿no? Dios quiera, ¿no? Si no favorecería organizaciones criminales. Y ya, ahora vamos a ver sobre el artículo 2, que hay una ley de organización criminal, que ustedes saben, la 30.077, que el artículo 2 habla de una agrupación de 3 o más personas con repartición de tareas o funciones. No nos dice cualquiera sea su estructura, ámbito de acción, carácter estable y por tiempo indefinido, que se cree, existe o funciona de manera concertada y coordinada para cometer uno o más delitos graves, ¿no? Esta ley no introduce un tipo penal de criminalidad organizada, porque el tipo penal es el artículo 317. Lo que se trata es de una noción legal dirigida a caracterizar los componentes normativos que sirven para identificar la existencia de una organización criminal constituida por 3 o más personas. Y eso nos dice también el Acuerdo Plenario 8/2019, en su fundamento jurídico 9, nos señala que dicho dispositivo, o sea, la ley 30.077, se trata de un concepto meramente operativo que no desarrolla un tipo penal ni integra o limita el tipo penal del artículo 317. ¿Por qué nos dice esto el acuerdo plenario? Porque en muchos casos, muchas fiscalías han estado tomándolo a la ley 30.077 como que fuera un tipo penal, ¿no? El artículo 2 no es un tipo penal, el tipo penal es el 317. Este es un concepto meramente operativo, nos dice por eso el acuerdo plenario 8/2019, ¿no? Nos aclara ese punto. Nos dice ese mismo acuerdo plenario, nos dice pues que la función de esta ley 30.077 es delimitar la competencia objetiva de una jurisdicción especializada. Estamos hablando de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Porque solamente en esta Corte especializada se ven delitos de criminalidad organizada. No existe otra jurisdicción y eso es lo que, según este acuerdo plenario, nos dice que esta ley nos precisa la competencia de la jurisdicción. Nos dice que el órgano competente será la Corte Superior de Justicia especializada en crimen organizado y corrupción de funcionarios. Que también nos dice esta norma, ¿no? Establece un régimen procesal especial para la investigación y el juzgamiento de organizaciones criminales que cometan los delitos a que alude el artículo 3 de la citada ley. La ley nos dice pues una serie de delitos, ¿no? Que están dentro del delito de organización criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas, ¿no? Etcétera, etcétera, trata de personas. A eso se refiere este dispositivo. Ahora, sobre la estructura de una organización criminal, ¿no? Para entenderla, lo que es la organización criminal, tenemos que saber que esta está compuesta de una determinada estructura, ¿no? Y eso lo delimita, pues, el acuerdo plenario también 1/2017, ¿no?
en base al artículo 2 de la ley 30.077. Nos habla del elemento personal, ¿no? Que la organización criminal está integrada por 3 o más personas, como estamos diciendo mención, el elemento temporal, el carácter de estable o permanente de la organización criminal, el elemento teleológico, que corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal, un plan criminal, el elemento funcional, el reparto de roles, de funciones de todos sus integrantes, y el elemento estructural, ¿no? Como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes, o sea, la estructura de la organización criminal, ¿no? Sabemos que tiene un jefe, ¿no? Y va del segundo nivel, tercer nivel, que acatan pues las órdenes del jefe, ¿no? Que puede ser, puede tener un jefe o pueden haber dos jefes. Si hablamos de la estructura vertical o estructura horizontal, ¿no? Siguiente. Mm, básicamente acá lo que queremos precisar es que mención, ¿no? Que la configuración de la organización criminal necesita de una estructura, ¿no? La estructura proviene de los elementos normativos, del reparto de tareas o roles, y lo que ya les hice mención, no la estructura funcional, cada uno cumple una función, se reparten las actividades dentro de la organización. Bueno, acá, básicamente para hacerles mención que nos hable el Acuerdo Plenario 1/2017 sobre el tema de las instituciones públicas o partidos políticos que han sido vinculados en organizaciones criminales, ¿no? A raíz de esto, este acuerdo plenario nos dice que una institución pública no es en sí un aparato criminal. Ello no niega, ¿no? No niega la posibilidad de que sus miembros puedan integrar la estructura de una organización criminal que utiliza la estructura de una institución pública de cualquier nivel como cobertura. Por ejemplo, poniéndoles un ejemplo, la OMPE, ¿no? Que sabemos que está vinculado con el caso del delito de organización criminal vinculado al partido político Podemos Perú, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Y nos dice este acuerdo plenario, nos aclara de cierta forma, ¿no? Una estructura partidaria no se equipara a una organización criminal, justo lo que les hablaba del partido Podemos Perú. Empero, sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura partidaria, ¿no? El ejemplo mismo, el partido Podemos Perú, ¿no? Que su jefe, el señor Luna Gálvez, pues ahorita está actualmente investigado por el delito de organización criminal. La organización criminal, grupo estructurado de 3 o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Esta definición que les acabo de hacer mención es denominado en la doctrina como concepto fuerte de organización criminal. Ello está relacionado justamente con la transnacionalidad del delito de organización criminal, ¿no? Hemos dicho anteriormente que este delito puede ser a nivel nacional o puede trascender a nivel internacional, ¿no? Por eso se le llama el concepto fuerte de organización criminal, ¿no? Y tenemos por otro lado el concepto débil de organización criminal, el cual, no se relaciona con los delitos graves o con la estructura propia de una organización criminal, puesto que no existe continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada, ¿no? Esta definición está relacionada con el concepto, pues, de banda criminal, ¿no? Diferente al delito de organización criminal, que es el concepto fuerte, y banda criminal doctrinariamente considerado como concepto débil de organización criminal, ¿no? Y ello lo tenemos en el 317.b del Código Penal. El acuerdo plenario 8/2019, en su fundamento jurídico 14, al hacer referencia al artículo 317b, que establece como presupuesto negativo que otorga tipicidad propia a la banda criminal únicamente cuando ella no reúna alguna de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317. ¿No? El 317 habla del delito de organización criminal, ¿no? Y lo que nos dice es banda criminal que no tiene las características alguna de las características de organización criminal. ¿Qué nos dice el 317b del Código Penal que tipifica el delito de banda criminal? Nos dice el que constituya o integre una unión de 2 o más personas, 2 o más, como pueden ver, ¿no?
La organización criminal es 3 o más personas. La banda criminal, 2 o más personas. De ahí ya marca su diferencia, ¿no? Que sin reunir, dice, alguna de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317 tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente, ¿no? Así pues, las diferencias saltantes o resaltantes entre organización criminal y banda criminal, tenemos pues que las organizaciones criminales la integran 3 o más personas, como ya hicimos referencia, ¿no? Las bandas criminales está compuesta por 2 o más personas. Las organizaciones criminales tienen una estructura, jerarquía, estabilidad y permanencia en el tiempo. Las bandas criminales no cuentan con esas características, ¿no? Su permanencia es corta, es breve, solo para cometer el delito, ¿no? Y ya, luego se desintegran. Las organizaciones criminales tienen un grado de planificación, cuentan con logística, ¿no? Las bandas criminales no tienen esa logística. Por ejemplo, estamos hablando de una organización criminal, digamos, de lavado de activos. Es impresionante la logística con que cuenta una organización criminal de lavado de activos, ¿no? Diferente pues a una banda criminal que se dedica a cometer robos, ¿no? Secuestros, delitos que breves en el tiempo y una vez cometido el delito, esta se desintegra. Las siguientes características tenemos, lo que estamos diciendo, ¿no? Tienen una vida, la organización criminal tiene una vida indefinida, sobreviven al intercambio de sus integrantes. Las bandas criminales tienen una vida breve, lo que les decía. Se consuma el delito, luego desaparecen, se desintegran. O sea, se unen para cometer el delito, cometen el delito, se desintegran. Las organizaciones criminales tienen trascendencia nacional o internacional. Las bandas criminales tienen un ámbito básicamente local, ¿no? De comisión del delito. La penalidad en ambos delitos es autónoma. ¿Qué significa esto? Que se sancionan independientemente del o los delitos cometidos. ¿Qué les quiero decir con esto? Para que entiendan que, por ejemplo, si determinadas personas se integran en una banda criminal para cometer un delito, digamos, de robo agravado, cometen el delito y luego se desintegraron. Una vez que son capturados, se les sanciona tanto por ser parte de una banda criminal que, digamos, la pena en banda criminal, vamos a ver cuánto es la pena. Por ejemplo, cometen un delito de banda criminal, 317B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8. Por ejemplo, pongámosle 4 años y el robo agravado se extiende de 12 a 20, ¿no? Si le sumamos 12 más 4, concurso real, esa es la pena que le corresponde sancionar a esas personas que se juntaron en una banda criminal para cometer el delito de robo agravado, ¿no? Entonces se les suma el delito, o sea, la penalidad es autónoma, ¿no? Y si incluso solamente se juntaron y no cometieron delito, o se juntaron para cometer delito, no llegaron a cometer el delito, fueron intervenidos, se les sanciona únicamente por el delito de banda criminal. ¿No? Y otra cosa también, que no lo señalo acá, pero sí se los digo, que estos delitos, tanto organización criminal o banda criminal, son delitos residuales. ¿Qué significa eso? Que si no, por ejemplo, que solamente se les aplica siempre y cuando en el tipo penal no estén como agravantes, no sean parte del tipo penal. Por ejemplo, el delito de... Vamos a ver qué delito es parte de organización criminal o banda criminal. Vamos a ir a robo, el 189. 189, delito de robo agravado. 189, delito de robo agravado. Por ejemplo, la pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo se comete en inmueble, La pena será... Ya, última parte. La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal. Por ejemplo, aquí al reo que se le detiene y se le procesa por robo agravado, se le va a poner la pena de cadena perpetua por ser parte de la organización criminal.
¿no? Ya no le vamos a aplicar el 317 del Código Penal. Ya no. ¿Por qué? Porque en el 189 esa agravante de ser parte de una organización criminal está en la norma, en el 189. Ya no le aplicamos el 317 del Código Penal. Por eso decimos que es un tipo penal residual, ¿no? Que no se le aplica si es que en el tipo penal está calificado o constituye parte del tipo penal el ser parte de una organización criminal o una banda criminal en determinado delito también, ¿no? Que puede ser. Ya. Finalmente tenemos acá el acuerdo plenario 8/2019, donde nos resalta más esta diferencia, ¿no? Este acuerdo plenario en su fundamento jurídico 20 nos dice, es de destacar y precisar que la banda criminal es igualmente una estructura criminal, pero de menor complejidad organizativa, ¿no? Lo que les venía diciendo, que la que posee una organización criminal, artículo 317 del Código Penal, y que ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente y propio de la delincuencia común urbana. La banda criminal, por tanto, nos dice el acuerdo plenario, no se dedica a activar y mantener negocios o economías ilegales. No es pues una organización criminal productiva, sino simplemente de despojo mayormente artesanal y violento. Esto es, de aquellas que producen inseguridad ciudadana a través de su actuación en la comisión reiterada de robos, secuestros, extorsiones o actos de marcaje y sicariato. De allí que su número de integrantes puede ser reducido y su modo operandi, o sea, su modo de cometer delito, suele ser rutinario y basado mayormente en la sorpresa y el asalto o en el empleo de medios violentos como la agresión física o la amenaza, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que marca pues la diferencia entre el delito de organización criminal con el delito de banda criminal, ¿no? Que es, amerita que sepamos diferenciar ello, toda vez que en nuestro Código Penal están ambos tipos penales y pues últimamente, como se ha señalado, ha sido incorporado pues el delito de banda criminal y es bueno conocerla para una aplicación adecuada, ¿no? Y no confusa porque se estaba incurriendo muchas veces en confusión al tipificar el delito de organización criminal cuando, sin embargo, era banda criminal, ¿no? Ahora con la norma penal ya clara y con este acuerdo plenario 8/2019, que también clarificó este punto, ¿no? Y era pues necesario poder compartirla con ustedes. Muchas gracias. Estoy ya a escuchar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes para absolverlas. Mm, Bueno, doctora, buenas noches. De mi parte, no tengo dudas. No veo que haya pregunta por los demás integrantes. Más bien felicitarla por la excelente ponencia. Ah, bueno, acá hay una, ¿no? Que dice, ¿cómo diferenciar entre banda y coautoría? Banda y coautoría. Eh, todos son coautores en una banda, todos cometen el delito, a todos se les tipifica como banda criminal, todos son autores en la banda criminal, todos responden por el mismo hecho. ¿Esa es alguna duda más? Parece que no, doctora. Acá lo están felicitando. Excelente explicación. Muchas gracias por la ponencia. Y igualmente de mi parte y todo el grupo del Diario del Abogado, felicitarle por la ponencia del día de hoy. No habiendo más Gracias. dudas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias con todos. Gracias por su participación.